Bien chicos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión 21. Identificamos magnitudes proporcionales en un albergue para perros. Ese es nuestro título de nuestra sesión 21, de nuestra semana 11, con la estrategia Aprendo en Casa. El día de hoy, 17 de junio del 2020. Bien, para ello vamos a necesitar nuestra página 27 de nuestro cuaderno de trabajo, Resolvemos Problemas. Bien, ahora vamos a dar lectura a esta situación. Albergamos perros sin hogar. Una asociación protectora de animales acondiciona una casa para albergar a todos los perros que encuentran abandonados en la calle. La asociación tiene dificultades para dar en adopción a perros adultos. Para promoverla, da a conocer el consumo de alimento de los perros buscando sensibilizar al público, ya sea para que adopten o donen alimentos. Se sabe que en el albergue hay 16 perros adultos y cada uno de ellos consume 2 bolsas de alimento durante un mes. A partir de la situación responde las siguientes preguntas. ¿Cuántas bolsas se necesitarán para alimentar a los 16 perros adultos durante un mes? ¿Qué relación encuentras entre la cantidad de perros y la cantidad de bolsas de alimento? Si llegan 4 perros adultos más al albergue, ¿cuántas bolsas de alimento se necesitarán a partir de este mes? Bien, entonces, vamos primero con la primera fase del desarrollo de la resolución de problemas. Comprendemos la situación. Vamos ahora a responder algunas preguntas que nos ayuden a nosotros a ubicarnos en el tema, a comprender de qué se trata y los datos que me van a servir para poder responder. Primera pregunta dice, ¿qué magnitudes intervienen en la situación? Para responder esta pregunta yo tengo que saber a qué se refiere con magnitudes. Bien, ¿qué es una magnitud? Entonces para ello vamos a presentar aquí la definición. ¿Qué es una magnitud? Una magnitud es todo aquello susceptible a ser medido, sufre variación, se expresa a través de un valor numérico seguido de su unidad de medida. Bien, tenemos por ejemplo la longitud con su unidad de medida en metros, tiempo con su unidad de medida en días, obreros, en este caso la cantidad, peso, en kilos, en gramos, que también nos puede expresarse, el precio en soles, en dólares también puede ser, etcétera. Todo aquello que puede ser medido se llama magnitud. No se olviden, chicos, ¿ya? Entonces, en este caso, en nuestro problema, las magnitudes serían la cantidad de perros y la cantidad de bolsas de alimento. Esas dos magnitudes expresan medida en nuestra situación del día de hoy. Entonces, vamos ahora a la segunda pregunta. Si la cantidad de perros aumenta, ¿qué se debe hacer para que no falten alimento? Bien, si la cantidad de perros aumenta, ¿qué se debe hacer para que no falte alimento? Muy bien, entonces vamos a responder. Si la cantidad de perros aumenta, entonces debe aumentar también la cantidad de bolsas de alimento en la misma proporción. Es decir, si duplico o triplico la cantidad de perros, la cantidad de bolsas de alimento también se duplica o triplica respectivamente. Bien. Tercera pregunta. Cuando dos magnitudes relacionadas entre sí aumentan en la misma proporción, se dice que estas magnitudes son... Bien, entonces si se dice que las magnitudes están relacionadas y aumentan en la misma proporción, se dice que son magnitudes directamente proporcionales. Bien, muy bien. Vamos ahora a hablar acerca de esa relación que hay entre las magnitudes. Tenemos dos tipos de relación. En este caso, las magnitudes directamente proporcionales y las magnitudes indirectamente proporcionales. Bien, vamos a hablar primero de las magnitudes que son directamente proporcionales. Si una magnitud se duplica, triplica, cuadruplica, etc., la otra magnitud también lo va a realizar en la misma relación. ¿Sí? Es decir, si una se duplica, la otra también. Si una magnitud se triplica, la otra magnitud también. Vamos a ver un ejemplo. Sean las magnitudes costo del kilo de arroz, ¿ya? Y la cantidad de arroz. Dos magnitudes, el costo y los kilos de arroz.
tenemos, según nuestra tablita, tenemos que 1 kilo de arroz cuesta 2 soles. Bien, entonces, si yo compro 2 kilos de arroz, el costo será entonces 4 soles, porque miren, ve, se duplica la cantidad de arroz y se duplica también el costo. ¿Qué pasaría si yo quiero 5 kilos de arroz? Acá se quintuplica, ¿verdad? Se multiplica por 5. Entonces acá en el costo también se va a multiplicar por 5. Miren, el precio también queda multiplicado por 5. Este es un ejemplo de magnitud directamente proporcional. Aumenta en la misma proporción. Ojo que ese aumento no es en suma. Por favor, el aumento no es en suma ni la disminución en resta. El aumento siempre va a estar expresado en multiplicación y la disminución en división. ¿Ya, chicos? Entonces, cuidado con sumar. Bien, ahora vamos a observar estos mismos datos en la tabla. Bien, en este caso en el plano cartesiano. En el plano cartesiano tenemos dos ejes. En el eje horizontal se ha colocado los kilos de arroz y en el eje vertical se ha colocado el costo del arroz. 1 kilo cuesta 2 soles, 2 kilos cuesta 4 soles, 3 kilos cuesta 6 soles y 5 kilos cuesta 10 soles. Esta es una línea ascendente que parte del 0.0, que es el eje de coordenadas. Bien, chicos, entonces siempre va a ser una línea ascendente, siempre va a ser la gráfica de una magnitud directamente proporcional. Siempre se va a graficar en el plano de esa manera. ¿Sí? Vamos entonces ahora a observar a qué se refiere la magnitud indirectamente proporcional y cuál es la diferencia con la directa proporcional. Vamos a observar, vamos a leer. Al duplicarse una magnitud, la otra se reduce a su mitad. Si la primera se cuadruplica, la segunda se reduce a la cuarta parte. Entonces vamos nosotros a poder observar que si una magnitud crece, es decir, se duplica, la otra se reduce. Entonces, una magnitud aumenta y la otra disminuye. Bien, pero en esa misma proporción, si una se duplica, entonces la otra se reduce a la mitad. Bien, si una se cuadruplica, entonces la otra se reduce a su cuarta parte. Entonces, a ese tipo de relación se le llama indirectamente proporcional. ¿Ya? Entonces, vamos a observar, por ejemplo, acá tenemos el siguiente problema. Un móvil, al recorrer un tramo con una velocidad de 20 kilómetros por hora, se demoró 8 horas. Si duplica su velocidad, entonces se demorará más o menos. Si duplica su velocidad, entonces va más rápido, por lo tanto se va a demorar menos. Bien, entonces vamos a observar estos datos en una tabla. La velocidad, si va a 20 kilómetros por hora, el tiempo es 8 horas. Si duplica la velocidad a 40, entonces se va a demorar 4 horas, es decir, la mitad. Miren acá, si la velocidad aumenta a 80, es decir, se cuadruplica, entonces acá también se va a disminuir entre 4. Entonces 8 entre 4 va a ser 2. Bien, y ahí tenemos la gráfica de una magnitud indirectamente proporcional. En el eje horizontal tenemos el tiempo y en el eje vertical tenemos la velocidad. Van dando cuenta, miren, ven. Si en este caso en 2 horas, observamos acá, en 2 horas, ¿cuánto era la velocidad? 80, ¿verdad? Miren, 2 horas, 80. En 4 horas, la velocidad era 40, en 4 horas la velocidad 40. Y en 8 horas, la velocidad es 20. En 8 horas la velocidad es 20. A mayor tiempo, se demora más cuando la velocidad es menos. Bien. Y si aumenta la velocidad, disminuye el tiempo, ¿no? Entonces, por eso sale la gráfica de esa manera. ¿Sí, chicos? Muy bien, entonces ya vamos notando la diferencia entre una magnitud directamente proporcional y una magnitud indirectamente proporcional. Continuamos entonces. Ahora, una vez que ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer en el problema, vamos a describir cuál es la estrategia que voy a seguir. Primero, con los datos lo voy a organizar en una tabla. Muy bien, de tal manera que yo pueda entenderlo mucho mejor y poder pensar qué puedo hacer. Luego voy a ver si esas dos magnitudes tienen una relación y esa relación es proporcional. Bien, porque también puede haber una relación, pero no necesariamente que sea proporcional.
Entonces hay que tener en cuenta eso, ver si realmente la proporción es directa o indirecta, ¿ya? Establecer esa relación. Y como tercer paso voy a utilizar las estrategias. ¿Qué estrategia utilizaré? En este caso la multiplicación, ¿no? Para poder dar respuesta a mi problema. Pregunta número 2. ¿Cuál de estas estrategias te servirá para organizar mejor los datos? Tenemos en el libro 3 estrategias: diagrama conjuntista, diagrama de flujos y diagrama tabular. Pero para dar respuesta a esto, tengo que ver en este caso a qué se refiere cada uno de ellos. Diagrama conjuntista. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, ¿bien? Tenemos acá, grupo número 1, estudiantes que usan lentes. Y grupo número 2, estudiantes que usan reloj. En este caso, miren, hay grupos, hay conjuntos. Entonces yo puedo relacionar esos conjuntos a través de un diagrama de Venn, ¿verdad? Entonces ahora vamos, miren, a un diagrama de flujos. ¿Qué es un diagrama de flujos? Un diagrama de flujos es cuando yo tengo varias fases, es como si fueran hechos en un cuento, así, primero uno, luego el otro, varias fases en el desarrollo de un problema. Por ejemplo, tengo un número, se multiplica por 2, se resta 8, luego se divide o se invierte, luego finalmente se divide entre 6 y me da 8. Entonces, en este caso, yo puedo obtener todos estos datos de acá, ¿sí? Si voy a la inversa, yo puedo obtener desde el número de acá. Entonces, yo voy, miren, paso a paso, utilizando un diagrama de flujo, cuando me indican fases en el problema. Bien, primero una cosa, luego otra cosa, luego así, entonces yo empiezo a ir paso a paso, como demostrando el camino. Y un diagrama tabular es cuando yo organizo mis datos a través de una tabla. Esta tabla puede ser de doble entrada, en este caso, miren, acá está la primera entrada, tenemos los nombres y acá tenemos, en este caso, los objetos, ¿no? Entonces una tabla de doble entrada. Bien, entonces en este caso, los datos de nuestro problemita lo vamos a organizar en una tabla, ¿no? Completa la tabla, ahí tenemos nuestra tablita. Cantidad de perros 2, ¿cuántas bolsas de alimentos? 4. Entonces, en este caso, vamos a completar para 4, observamos que se multiplica por 2, por lo tanto acá también se va a multiplicar por 2, y esto sería entonces 8. ¿Ven? Entonces, de esa manera observamos aquí la proporción directa. Entonces, del 2 para el 6 se supone que se triplica, ¿verdad? Entonces acá también se va a triplicar, 4 por 3 son 12. Entonces de esa manera yo voy completando mi tablita y voy a obtener las siguientes respuestas. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuántas bolsas de alimentos se necesitan para 16 perros? Entonces observamos acá nuestra tablita, para 16 perros se necesitan 32 bolsas de alimentos. Muy bien, y esa sería nuestra respuesta. Bien, ahora vamos a la 3. Vamos a establecer una relación numérica entre las dos magnitudes. Para ello, ¿qué operación? Me dice acá. ¿Qué operación plantearías entre ambas magnitudes? ¿Qué operación? Vamos acá a resaltar la parte de operación. Bien. Entonces, ¿qué operación entonces en este caso utilizaríamos? Escribe la relación de proporcionalidad entre la cantidad de perros y la cantidad de alimentos. Tú sabes ya la relación de proporcionalidad. Tú sabes que es directa, ¿verdad? Entonces, pero vamos a establecer, dice, la relación numérica y vamos a establecerla a través de una operación. Miren, chicos, cómo se va a hacer esto. Tenemos la primera magnitud, cantidad de perros y la cantidad de alimentos, ¿verdad? Decíamos que esta relación que vamos a establecer lo vamos a hacer a través de una división, ¿ya? A través de una división. Entonces, esto sería igual a, si hay 2 perros, necesitan 4 alimentos. Entonces mi relación está establecida a través de la operación de división. Y en este caso vamos a ir colocando fracciones equivalentes, miren, ve, 4, 8, porque acá se supone que se duplica y acá también se duplica. Bien, y así voy a ir estableciendo fracciones, miren, ve. Estas fracciones son conocidas como las fracciones equivalentes y pueden haber infinitas ecuaciones equivalentes. Pero ¿qué pasaría en este caso si yo quiero simplificar 2 cuartos? Simplifico 2, la mitad, me queda 1. Y simplifico 4, la mitad, me queda 2. Entonces, en este caso, 1 medio, si tú simplificas todas estas fracciones, te van a salir 1 medio.
Este 1/2, que es la fracción irreductible ya, porque ya no se puede reducir más, esta es la más pequeña, ¿verdad? En este caso, en numeración, ¿no? Porque al final todas son equivalentes, representan lo mismo. En este caso, 1/2 viene a ser llamada, a ver, no sé si alguien se acuerda, 1/2, tú sabes que es equivalente a 0,5, ¿verdad? Pero este 1/2 viene a ser llamada constante de proporcionalidad. Es la constante, ¿bien? Es la constante. En este caso también se le llama razón de proporción también, ¿bien? Este 1/2 me quiere decir a mí que la cantidad de perros es la mitad que la cantidad de alimentos. Siempre la cantidad de perros va a ser la mitad que la cantidad de alimentos. Esa es la relación. La constante de proporción es 1/2 o 0,5. Entonces la constante se coloca siempre con una letra K que es igual a 1/2. Bien, 4. Determino si existe una relación de proporcionalidad directa entre esas magnitudes. ¿Existirá una proporción directa? Sí, ¿verdad? Ya habíamos visto ya, sí, porque acá, por ejemplo, se triplica y aquí abajo también se triplica. O se cuadruplica y en la parte de abajo también se cuadruplica. Por lo tanto, sí existe una relación de proporcionalidad directa. Ya habíamos hablado de eso anteriormente. Bien, continuamos por acá. 5 dice, a partir de la relación de proporcionalidad planteamos el total de alimentos para 4 perros más. Para 4 perros más. Entonces, para 4 perros más serían entonces 20 perros, ¿verdad? Porque habíamos encontrado para 16. Más 4 serían 20. Entonces acá sería de 2 para 20. ¿Por cuánto se está multiplicando? Por 10, ¿verdad? Entonces acá 4 por 10 sería 40. Entonces se necesitaría 40 bolsas de alimento para esos 20 perros durante un mes. Bien, chicos, ahora vamos a la sección reflexionamos sobre el desarrollo. ¿De qué otra forma daría respuesta a las preguntas de la situación significativa? Vamos a ver algunas otras estrategias. ¿De qué otra forma daría respuesta a la pregunta de la situación significativa? Una forma de dar respuesta es usando la tabla como ya hemos venido trabajando, usando la tablita y viendo las multiplicaciones. Pero también podemos usar la razón o constante de proporcionalidad. Podemos usar esta constante que es 1/2, ¿bien? O esa razón. ¿Cómo lo voy a usar? Miren, así ven. Si yo sé que la cantidad de perros es de 1 a 2, porque acá está mi razón, entonces 16, ¿a cuánto será? Le pongo X, miren, ve. Entonces se va a generar de esa manera. Si 1 es a 2, entonces igual a 16X. ¿Cuánto será? Entonces yo resuelvo esta ecuación en forma de X y me sale que es 32. ¿Ven? Así yo desarrollo usando la razón. También podemos hallarlo con la otra variable. Entonces, de 20 perros, ¿cuánto será? Entonces, 1 entre 2 es igual a 20 sobre Y. Aquí está. ¿Ven? Entonces, de igual manera, yo puedo trabajar con esa razón y me va a salir directamente la respuesta sin necesidad de estar tabulando tantos datos. Y ahí tenemos las respuestas. Entonces, este es un método también utilizando la razón de proporcionalidad, que es un método muy usado. Y también podemos usar la regla de 3 simple que ya hemos venido usando. Primero se coloca en una columna la cantidad de perros y en la otra la cantidad de alimentos. En la cantidad de perros es 2. 2 perros, ¿cuánto consumen de bolsas de alimento? 4, ¿verdad? Entonces, 16 perros, ¿cuántas bolsas de alimento será? X. Y ustedes ya saben que en este caso la cantidad de perros es directamente proporcional a la cantidad de alimentos. Porque al aumentar los perros, miren acá, aumentan los perros, también va a aumentar la cantidad de alimentos. Entonces, tenemos que establecer si es directa o inversa primero antes de desarrollar. Y luego voy a hacer mi trabajo en X. Ustedes ya saben resolverlas. Regla de 3 simple, multiplicamos. 2 por X, 2X, 16 por 4, 64. Este 2 pasa a dividir y sería entonces 32. De igual manera, yo puedo utilizar la regla de 3 simple para dar solución en este caso, a 20 perros, ¿no? Y también me va a salir 40. Ahí. Entonces, ese es el otro método. Bien, suponiendo que el consumo de alimentos se redujera a una bolsa por cada perro en un mes, ¿cuántas bolsas se necesitarían para 20 perros en ese mismo periodo? Entonces, ustedes ya queda para ustedes este problemita y vamos a desarrollar una hoja de práctica
para terminar esta sesión. Muy bien, chicos, entonces que tengan feliz día, espero que lo hayan entendido y si no, cualquier pregunta me lo hacen saber.